Aquí iniciamos. ¿Cómo están, queridos hermanos y amigos? Efectivamente, soy el pastor Rafael Torres Ortiz, después de 2 semanas de ausencia, pero gracias a Dios, fue por enfermedad, pero estuvieron ustedes bien atendidos, creo yo, por el pastor Rafael Torres Mondragón, quien no se encuentra ahora en esta cabina, pero está en la página del ministerio para contestarle a ustedes sus mensajes. Si ustedes quieren estar en comunicación con él, en este momento ingresen a Ministerio Cristiano Todo el Consejo de Dios a través del Facebook, repito, en el Facebook, Ministerio Cristiano Todo el Consejo de Dios, y ahí pueden entablar una conversación con el pastor Rafael Torres Mondragón. Así que a partir de este momento ya están nuestros hermanos, hermanas, el equipo de hermanos que nos acompañan hoy para contestar los teléfonos, así que puede llamarnos al 1035-0043, repito, 1035-0043. Muy bien, así que me gustaría tener una reflexión, así una enseñanza para todos ustedes hoy, muy importante. Pues, todas son importantes, pero es que estamos viendo cosas impresionantes, lo que está sucediendo en la llamada iglesia cristiana. O sea, están sucediendo cosas bastante feas, bastante difíciles. Hoy nos asombramos, de hecho, es increíble, casi no lo podemos creer, ¿no? Pues ya es noticia, ¿no? La iglesia presbiteriana de los Estados Unidos, una iglesia que tiene millones, ¿verdad?, de personas en sus diferentes templos, en sus diferentes áreas geográficas, acaban de declarar o de aceptar, ¿sí?, el matrimonio gay, el matrimonio entre homosexuales, y se supone que es cristiana. Lo que va a suceder, va a haber un boom ahí, ¿no? O sea, va a haber muchísimos van a desertar, muchos van a salir. Estamos viendo a uno de los más famosos predicadores de Puerto Rico, de los mejores cantantes, de los más famosos que hay, se llama Ben-Hur Berroa, aparece en la televisión bailando con una serie de bailarinas alrededor de él en trajes diminutos, o sea, como un traje de baño, casi encueradas allí, y bailando con él como una coreografía, ¿no? Entonces, son cosas que ya les da lo mismo, no hacen ni deshacen. Y bueno, estamos, por mi parte, ¿no?, esta mañana que veía yo esa noticia de que la iglesia presbiteriana ya está de acuerdo con el matrimonio gay. Bueno, pues sinceramente me quedé muy alarmado. Así que preparé estos versículos en los que quiero meditar esta noche, ¿verdad? En los que yo quiero estar meditando, y a la plática de hoy le puse como tema un evangelio al gusto del cliente. Escúchelo bien. Un evangelio al gusto del cliente, sí, porque así se ha visto a la iglesia hoy, como clientes, a ver qué les vendemos, a ver cuánto dinero se les saca, ¿no? Pero también la iglesia, ¿no? Dice la Biblia que se está cumpliendo la profecía, se cumple la profecía, y lo que Pablo decía a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 4, que mucha gente al final de los tiempos no iban a soportar la sana doctrina, sino dice que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros de acuerdo a sus propias concupiscencias. Es decir, la gente iba a decir, ya estoy harta del sano evangelio, ya estoy harto de la palabra, yo quiero escuchar otra cosa, algo diferente. Y el que quiere escuchar algo diferente siempre va a encontrar quien le enseñe algo diferente, quien le predique algo diferente al evangelio de Cristo. Entonces quiero tomar como referencia lo que dice aquí la Escritura en Romanos capítulo 1 versículo 16, Romanos 1:16, y dice la Escritura: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Voy a repetir, Romanos capítulo 1, versículo 16.
porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué es lo que estaba diciendo Pablo? ¿Qué es lo que hace el evangelio de Cristo Jesús? ¿Qué es lo que hace? Es poder de Dios para salvar a las almas, para salvar a los perdidos. Y si nos ponemos nosotros a pensar un poquitito, un momentito en este tipo de, en lo que está diciendo el apóstol Pablo, y nosotros vemos, quiero recapitular un poquito, queridos hermanos, queridos amigos. Todos sabemos lo que la Biblia dice en Romanos 3:23, que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Por causa del pecado, el ser humano está destituido de la gloria de Dios. Y nosotros vemos desde nuestros primeros padres, ¿verdad? Mintiendo, pecando, desobedeciendo, asesinando los impíos a los justos. Y la gente se multiplica. 2000 años después aproximadamente de la creación, ya en Génesis 6, dice la Biblia que Dios, por decirlo así, se asomó desde los cielos a ver a su creación, a la humanidad, y dice que los vio de continuo en pecado. Y le dolió en su corazón. El ser humano, el hombre en su pecado, lastima el corazón de Dios. Vino una destrucción en los días de Noé. Dios acabó, pero las generaciones siguieron. Acabó con la generación esa contemporánea de Noé y su familia, y salvó a Noé y a su familia, y de ahí se volvieron a multiplicar. Pero el pecado ya lo llevaban en la sangre, vamos a decirlo así. Ya lo llevaban y se volvió a multiplicar el hombre, y lo vemos a través de diferentes etapas en pecado, pecando de una, de otra y de otra manera, en contra de un Dios santo y justo y bueno, o sea, en contra de Dios. Hasta que llegue el tiempo en que Dios hace algo por la humanidad. No se lo sacó de la manga, era un plan de Dios perfecto desde la eternidad. Envió lo más santo, lo más precioso, lo más hermoso que había en los cielos, Cristo Jesús, su Hijo amado, su único Hijo. Lo envió y vino a nacer aquí en la tierra como cualquier hombre, como cualquier ser humano. Y lo encontramos allá en Belén, en Betlehem, dice la versión 1909, en Betlehem de Judea, significa casa de pan. Entonces lo encontramos allá, lo tenían amarradito ahí, envuelto en pañales, en un pesebre. Allí, en la pobreza, en la escasez, en el rechazo, en el desprecio, allí estaba el Hijo de Dios. ¿A qué vino? Él lo dijo: yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Juan lo presenta cuando Juan bautizaba en Betábara, a orillas del río Jordán, y ve a Cristo y desciende el Espíritu Santo en forma corporal como paloma, y era esa la señal que el Espíritu Santo le había dado a Juan. Cuando ve eso, le dice a la multitud: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo Jesús venía a salvar a los pecadores. Venía a acercar a la raza humana a un Dios airado, a un Dios que se había distanciado, a un Dios que había ocultado su rostro de la humanidad por causa de sus pecados. Pero ya estaba aquí Cristo Jesús, allí está siendo presentado, y durante 3 años se dedicó a predicar el evangelio del reino, la palabra de Dios, buscando, llamando, intentando que la gente se acercara y se reconciliara con su creador. Repito, porque se había dividido el hombre por causa de su pecado. O sea, esa es la palabra, pecado. Entonces, hermano, todos sabemos cuál fue el precio que Cristo pagó por salvarlo a usted y por salvarme a mí. Él llevó nuestros pecados, llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Cada gota que él estaba derramando era para limpiar los pecados de millones y millones, de su tiempo, de él, de nosotros hasta hoy, hermano. Él estaba limpiando nuestros pecados, lavándonos de nuestras maldades. Cada gota que era derramada era para limpiar millones y millones y millones de todos los tiempos. Entonces, finalmente Cristo termina en la cruz y dice: consumado es, y muere. Sí, Él terminó la obra.
Obviamente él no quedó en la tumba, como sabemos, él resucitó y él comisiona a un grupo de personas que los llamó apóstoles y les dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura, a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Él envía a un grupo, los manda y les da la unción del Espíritu Santo para que tengan poder, que tengan autoridad para hacerlo, ¿sí? Para ir a la gente y llamarlos, y aún les advierte que les iba a costar la vida, rechazo, desprecio, pedradas, muertos a cuchillo, perseguidos, torturados, azotados, tantas cosas, pero ellos lo aceptaron, se convirtieron en siervos de Dios y empezaron a predicar el evangelio, y empezaron a predicar. Pero luego empezaron a surgir los falsos, los mentirosos, los codiciosos. Y ya vemos que el apóstol Juan, ¿verdad?, es mediador de una carta que el Espíritu Santo le envía a la iglesia de Éfeso en aquel tiempo y le dice, ¿has probado a los que se dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos? Este evangelio que Cristo nos vino a traer, que Cristo nos vino a dar y que el Espíritu Santo vino a inspirar, ahora es un evangelio que ya no se predica. Ya lo han cambiado, ya lo han transformado, ya le han quitado sus verdades fundamentales, ya le han quitado palabras como arrepentimiento, santidad, pecado, infierno, ya lo han quitado los actuales predicadores, apóstoles, profetas y pastores de la actualidad casi en su gran mayoría. Yo sé que esto nos trae problemas y nos han reclamado. Y de nuestras congregaciones se ha ido la gente airada, molesta, cuando le predicamos la verdad. Pero no podemos vendernos nosotros al mejor postor. No podemos rebajar el evangelio porque, como dice Pablo aquí en Romanos 1:16, yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. O sea, no podemos rebajarlo, no podemos cambiarlo, no podemos quitar los estándares divinos para poner estándares carnales o mundanos y que la gente se esté perdiendo. Si el evangelio es poder de Dios para salvación. Y en Romanos capítulo 1, versículo 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Escúchelo. Le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué significa la locura de la predicación? O sea, que los apóstoles en aquel tiempo predicaban y decían, Cristo murió y Cristo resucitó. Y la gente decía, eso no lo hemos visto nunca. Están locos. ¿Cómo quieren que nosotros nos salvemos o que nos va a salvar un muerto si él ya murió, ¿verdad? Y la gente decía, estos están locos. Se imaginan que resucitó, pero ¿quién ha resucitado? Es una locura lo que ellos predican, pero por eso dice que a Dios le plació salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Este evangelio, esta predicación, repito, hoy se ha rebajado de una manera impresionante. Se ha sustituido, se ha puesto el evangelio como el menú de un restaurante. Donde obviamente en un restaurante, cuando usted entra, querido amigo, cuando yo entro, nos ofrecen la carta, el menú, y nosotros vemos y pedimos lo que queremos y cómo lo queremos. Nos han preguntado, por ejemplo, de alguna carne, ¿no? ¿Cómo la quiere? Sí, medio cocida, 3/4, completo, etcétera, y ya cada quien la pide a su gusto. Sí, con ¿qué le puedo decir? Con frijoles, con papas, con guacamole, con lo que uno quiera, pan o tortillas, con lo que uno quiera. Y se lo dan a uno como uno quiera, con una guarnición de lo que sea. Bueno, ok, lo pide uno, ¿sabe por qué? Porque uno va a pagar. Con el evangelio no es así. Y hoy muchos predicadores le están ofreciendo al cliente, a sus oyentes, quiero decir, un evangelio rebajado. Y les están dando lo que quieren y como lo quieren. Porque, ¿sabe qué? Ellos pagan. Ellos pagan y mientras los tengan contentos, los pastores, los profetas de la actualidad, todos ellos, hermano, están felices. Felices unos y felices los otros. Pero el evangelio no se tiene que rebajar, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Y se tiene que predicar de tal manera que la gente salve a los creyentes por la locura de la predicación. Pero repito,
Se ha rebajado muchísimo. ¿Sabe qué? Aquí no podemos hacer eso, porque nosotros no pagamos. Cristo es el que pagó. Es el que fue a la cruz. Es el que murió de una manera espantosa, terrible, de tal manera que cuando Cristo estaba clavado en esa cruz, hermano, el mismo cielo se escondió de él. Las piedras brotaban de la tierra se estremecía, la lluvia caía. Era lo más espantoso que se podía ver en todos los tiempos, en toda la historia. Los humanos, los pecadores malvados, estaban matando a su creador. Lo estaban matando. ¿Entiende usted lo que eso significa? Sin embargo, todo eso sucedió para que usted y yo pudiéramos llegar a la salvación. Él murió para darnos vida. Él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros, pero no en el sentido material como predican hoy los codiciosos de la prosperidad, o los de pare de sufrir, y los de la doctrina de la prosperidad, los del G12 y muchísimos otros codiciosos ladrones. Sí, Él murió para darnos vida. Él fue preso para hacernos libres. Él se sumió en las tinieblas para que usted y yo tengamos luz. Él lloró para que usted y yo podamos reír ahora. Él fue encadenado para que usted y yo podamos tener libertad. Créame, de veras, sus ojos fueron vendados para que usted y yo hoy podamos mirar. ¿Sí? Entonces, ¿pero cómo se da? Mediante el Evangelio. En Efesios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero cuando no se predica la palabra de Dios, tienen un montón de gente contenta, de gente feliz. Se ha suplantado el Evangelio. Ya no es el Evangelio. Se les han dado complementos nada más, como que se ha complementado o se le ha añadido, o más bien suplementos. Se le ha aumentado, sí. Ya no es el Evangelio de Cristo, ya es el Evangelio y el libro del Mormón, por ejemplo, y el Evangelio, sí, y los libros de César Castellanos, los libros de Rick Warren, los libros de fulano y de sutano, y todo es esa basura, sí. No se está predicando el Evangelio tal como está. Se ha suplido el Evangelio. Ahora la gente se entretiene más, ya saben cómo entretenerlos más, con shows. Sí, con luces, con humo en las plataformas, con congresos, con conciertos. No importa, querido amigo, querido hermano, usted que me esté escuchando, y enójese si quiere, pero si usted es cristiano y quiere buscar a Dios, dele gloria a Dios y búsquele con todo su corazón. Pero nada de lo que están haciendo va a suplir el Evangelio de Cristo. Nada. Hagan lo que hagan. Y a mí me salen a veces, no, pues con que esto es bueno. No, es que mira, se juntaron 5,000 y oraron y hasta lloraron. Nada va a suplir al Evangelio, entiéndelo. El Evangelio es poder de Dios para salvación. La música, los cantos, los brincos, los gritos, se desmayan, resucitan, se mueren y resucitan, tiemblan y tantas cosas. No, hermano, no, hermano. No, 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 no. Definitivamente no. Algo está fallando aquí. Y lo que está fallando es que no se está predicando la verdad. No se está predicando el verdadero evangelio. Déjeme leerle una cita en Isaías capítulo 3, versículo 12. Se lo voy a leer. Dice: los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Escúchalo. Pueblo mío, los que te guían, te engañan y tuercen el curso de tus caminos. ¿Sí? Los opresores de mi pueblo son muchachos. Y no quiere decir, no habla de edades. No habla de edades. Habla de gente, pues que todavía tiene una mentalidad casi infantil. Sí, no es que el joven, no, nadie tenga en poco tu juventud, desde luego que no, pero finalmente joven y adolescente es sinónimo de eso, adolecen, les falta mucho camino por recorrer, sabrán de ciencias, de tecnología y esto, pero de la vida no saben. Entonces, de repente, queridos amigos, cuando los líderes son indoctos, si no están preparados, no buscan a Dios, se enseñorean de la iglesia y tuercen el curso de sus caminos. Dice, y mujeres se enseñorearon de él. Cuando la Biblia dice claramente, discúlpenme hermanas, ustedes serán muy trabajadoras y muy lindas en el Señor,
pero no pueden estar a la cabeza de ninguna congregación, ni estar bautizando gente, ni impartiendo la Santa Cena. La Biblia es clarísima en lo que dice. Y cuántas mujeres, cuántas, hasta con pantalones ajustados, hasta en mayones, se suben a bailar arriba de las plataformas y ya. No, 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 no. Eso es una locura. Lo que está sucediendo ahora en diferentes plataformas, queridos oyentes, es una locura. No, no es el evangelio. No es el evangelio de Cristo. Y la gente tiene comezón de oír. Sí, sí, han visto una cantante, sí, seguramente sí, que se llama Annette Moreno. O sea, es darqueta, se viste de negro, se pinta la cara, el cabello de darqueta y se sube a cantarle a Dios y multitudes la siguen y compran sus discos y es famosísima. Pero ¿qué nos está sucediendo? Sí, por apartarnos nosotros de Dios, por apartarse de Dios, del estudio de la Biblia, de la lectura de la palabra, por apartarse de la oración, por apartarse de la sana doctrina, que ya son muy pocos los que la predican. Esa es la consecuencia. Esa es la consecuencia, que viene un espíritu de error, de veras, y entonces las personas ya están siguiendo todo tipo de cantantes, de músicos, y los idolatran de tal manera y que los defienden a ultranza, de veras, están con ellos a muerte. Sí, oye, ese no es el evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios. Rápidamente, queridos amigos, quiero ver cómo se distorsionan algunas partes de la Escritura. Así, rápidamente, cómo la cambian eh, este, eh, en cosas vanas. ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver aquí, en San Juan, a ver, permítame un segundito, porque le movimos aquí tenemos, déjeme el de San Juan, ahorita lo vemos. Proverbios capítulo 4, versículo 18, Proverbios 4, 18. Es un versículo mucho, pero mucho, muy importante y que se está distorsionando en este tiempo. ¿Por qué? Porque le conviene a los que quieren hacer comercio y rebajan el evangelio, el estándar de la palabra. Dígame usted qué le parece si alguien rebajara el medicamento contra el cáncer. Si alguien rebajara el medicamento, el que usted me diga, y la gente lo está consumiendo pensando que está bien y finalmente van a terminar muertos. ¿Qué pasa? ¿Usted le daría un aplauso a esa persona? ¿Usted le iría a pagar y le diría, gracias doctor, porque estás matando a mi marido, a mi esposa o a mi hijo? Claro que no. Si eso es en cuanto al cuerpo, imagínese, matan el cuerpo, pero el alma eternamente al infierno. Los que rebajan el evangelio de Cristo Jesús, ¿qué? Terrible, qué tremendo. Nada más creo que me va a alcanzar para Proverbios 4:18. Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué dicen a veces los hermanos? No, oiga, pastor, fíjese que me siento mal. ¿Por qué? Porque me emborraché. Ya, hermano. Pero ¿cómo cree? No, sí, es que fíjese que me emborraché. Usted no se preocupe, hermano. Mire, la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, para usted todavía no es el día perfecto. Usted va empezando, apenas tiene 3 años, apenas tiene 5 años, cuando debiera de ser ya maestro, lo están apapachando, lo están consintiendo, ahí lo tienen, y bueno, con esas cosas lo están mandando a la condenación. No le están hablando el evangelio, no le están hablando la verdad, no le dicen que se arrepienta de sus maldades, no le dicen que se arrepienta de sus pecados, cuando es lo que tendría que estar haciendo todo predicador. Pero repito, en lugar del evangelio, le están dando a la gente congresos, conciertos, cursos de liberación, y les están enseñando un montón de cosas vanas, 40 cursos de evangelismo y ni siquiera evangelizan. Y tantas y tantas y tantas cosas negativas. Les han convertido esto en un circo, en un show, en cosas totalmente contrarias a lo que dice la preciosa palabra
de Dios. No terminé, hermano, me faltaron algunos versículos, no sé si la próxima semana le demos continuidad, pero ok, usted puede buscar en mi casa, si gusta comunicarse a casa con nosotros, puede marcar al 50 44 65 93, repito, 50 44 65 93. Y fíjese que pues a veces da un poco de pena, pero sí, a veces no podemos pagar este programa y sinceramente dando la cara, solicitamos la ayuda de ustedes. Hermano, hermana, usted nos puede apoyar. Llámenos, todavía tenemos 2-3 minutos. 1035-0043. Y si no, a mi casita. Y ahí le damos un número. 5044-6593. Y también nos puede visitar usted el día de mañana aquí en Circuito Bicentenario Río Churubusco y el canal Río Churubusco, repito, Circuito Bicentenario Río Churubusco y canal Río Churubusco. Ahí la calle es Lenguas Indígenas Sin Número. Exactamente se llama Centro Social Zapata Vela, a las 10:30 de la mañana. Dios les bendiga, soy el pastor Rafael Torres Ortiz y hasta la próxima. Muchas gracias por su atención. Porque estamos conscientes que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Hemos tenido el gusto de presentarles todo el consejo de Dios. Escúchenos el próximo sábado a las 8 de la noche, en este mismo espacio de reflexión bíblica. Hasta pronto. ¿Sabías que el 98% de las enfermedades que padecemos tienen que ver con el mal funcionamiento del sistema inmunitario?